ir con nuestro invitado, que está de forma presencial. Seguramente usted ha hablado de lo que significa la salud mental durante la pandemia y durante estos próximos años también ha sido un tema a conversar en familia. No solamente para los adultos, también cuando hay que abarcar a los niños, a los adolescentes, a los adultos e incluso a los adultos más grandes. ¿Cuándo podríamos decir que tenemos un buen manejo de salud mental? ¿Cuándo puedo ser una persona sana en salud mental? ¿Qué quiere decir estos parámetros? ¿Dónde nace la psicología? ¿Dónde ellos son los psicólogos o psicólogas? Hay quienes nos orientan, nos ayudan. ¿Y cómo yo llego a una terapia de psicología? Bueno, vamos a conversar con un psicólogo que decidió venir a Punta Arenas hace un año por otros gustos más personales y decidió quedarse hoy en día, entrega su consulta particular en Clínica IMED. Estamos con Gabriel Bañados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Me siento encantado de estar acá con vuestra persona. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a hablar de la psicoterapia. La salud mental ha sido un tema durante estos 2 años, e incluso de plantearse. Hoy en día, cuando uno escuchaba, incluso en el trabajo, como, oye, ¿sabes que voy a ir al psicólogo? Uno inmediatamente, incluso el empleador, como que uno pensaba que iba a estar en alerta. Hablar de la terapia de pareja, hablar de la terapia incluso familiar o incluso cuando yo necesito ir a un psicólogo, cuando uno dice, ¿cómo llego al psicólogo? Creo que estos 2 años de pandemia nos han servido como para analizarnos, igual un análisis sobre una mirada que uno dice, sí, es necesario conversar y esto yo lo tengo que sacar o tengo que contarlo. Y ahí es cuando el psicólogo comenzó también a hacer charlas de forma online. Creo que las plataformas fueron muy buenas para darnos cuenta de que Chile era un país que necesita salud mental. Ahí hay algunas cosas de medida pública también que se están viendo. Y por eso te doy la bienvenida, bueno, primero al material, por primera vez que te entrevistó, pero también a la región, porque sé que estás acá hace un año. Así es, efectivamente. Creo que es sumamente interesante todo lo que tú comentas y sobre todo considerando que infortunadamente Chile es uno de los países con la salud mental más pauperizada, más empobrecida, donde lamentablemente los niveles de efectividad y de mejora son bastante bajos. Y también, bueno, por qué no mencionarlo, la inversión en la salud mental. Pero efectivamente esta escuela de dolores, lesiones anímicas y de mucho confinamiento que nos entregó la pandemia, a la vez le permitió a la ciencia natural de la psicología elaborar, sacar a flote evidencia científica, literatura científica que daba cuenta lo que antes quizá era un mito de qué tan efectivas puedan ser las psicoterapias de manera online, por ejemplo, en comparación a las presenciales. Y efectivamente, a partir de toda esta pandemia, emergió a la superficie cultural esta evidencia que da cuenta hoy en día que no hay una diferencia significativa entre una psicoterapia online y una psicoterapia presencial. Incluso pueden haber muchos beneficios para las personas a través de la psicoterapia online. Por ejemplo, que pueden optar a muy buenos profesionales que quizás no están en su rango, en su territorio geográfico, así como también valores diversos a través de la oferta que se puede obtener a través de manera online. Pero sí, también está toda la riqueza que te entrega el contacto físico, la mirada, y muchas veces el tacto directo en la relación terapéutica. Gabriel, ¿hace cuánto tiempo que atiendes en la Clínica IMED? En la Clínica IMED hace aproximadamente un año. Ya. Sí. Y me imagino que también las consultas deben haber incrementado, ¿no? Durante esta pandemia, porque hablábamos también de la importancia que es la salud mental, pero si hoy en día nos damos cuenta de las ofertas, por ejemplo, cuando están estos famosos días de descuento y todo, como que todos recurrimos a comprar un zapato, una buena chaqueta, pero uno invierte en salud mental porque también están las medidas de salud pública, que claramente ahí hay un debe. Pero también cuando eso yo invierto en la salud, yo invierto en una consulta, yo invierto en una psicoterapia, sé lo que es una psicoterapia, sé lo que me va a traer, qué problemas puedo ir a conversar y también eso es muy importante, que no necesariamente tengo que ir a un psicólogo cuando tengo problemas, porque como que el ser humano se trata de buscar red de apoyo cuando tiene problemas, pero qué bueno saber que se puede ir cuando una persona se siente que a lo mejor está en un equilibrio en su vida. Sabes que es súper profundo e intrincado lo que tú planteas, porque tiene de fondo también una serie de estigmas que arrastramos de lo que es ir a psicólogo y qué es lo que es invertir en psicólogo, psicoterapia. Por ejemplo, a veces uno puede encontrar caro una psicoterapia de una sesión de 50.000 pesos o 45.000 pesos, que generalmente los honorarios, los valores que yo cobro por mis servicios. Pero uno puede decir, bueno,
Y cuando tú te vas de carrete el fin de semana y te puedes gastar 100.000 pesos, o te vas a comprar una tenida, 200.000 pesos, o te vas a farrear un dinero ya en una oportunidad X, ¿qué es caro realmente? ¿Qué es caro? Puede ser que una psicoterapia te pueda salvar la vida, le pueda dar un significado a tu existencia, y quizás, como muchas veces se plantea en el psicoanálisis, ¿por qué es lo que uno paga realmente? Por ejemplo, yo le comento a mis pacientes generalmente en las primeras sesiones cuando sale este tema a colación, y es que realmente uno no paga a través del dinero. El dinero es una moneda que es un intento ya de alcanzar a compensar el amor que se da en la psicoterapia, porque en estricto rigor, por ejemplo, si tú estuvieses en psicoterapia y vinieses 1 hora a la semana a trabajar con tu personalidad, a trabajar con tu espíritu, es 1 hora tuya y mía que jamás va a volver. Es 1 hora de nuestra existencia que jamás va a volver y no vale lo que estamos cobrando monetariamente, pero sí es un intento que va a proponerse compensar esta relación ya terapéutica, de amor, de cariño, de salud mental. La palabra psicólogo, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace la palabra psicólogo? Es una excelente pregunta, querida Pau. Sabes que la psicoterapia y la palabra psicólogo, bueno, tienen su origen en Grecia, y me gustaría al menos contar a grandes rasgos, porque es sumamente importante mencionarlo, que detrás de toda la práctica de la psicología también hay un mito, ya que es el mito de la diosa Psique y lo que se conoce en la cultura greco-romana como el Cupido, o antiguamente el Eros. Porque psicoterapia o psicólogo, en estricto rigor, si lo definimos, es una ciencia natural que va al estudio de las cogniciones, de los pensamientos, las emociones, también los comportamientos humanos. Pero en sí la palabra psicoterapia está compuesta de psique y de logos. Logos es el verbo, es el estudio, es sumergirse en la develación del misterio, que en este caso sería de la psique. La psique representa el alma, pero lo que hay detrás es un mito. Y contarte a grandes rasgos y a todos nuestros televidentes que en el pasado, en la cultura greco-romana, tenía esta noción de que la diosa Venus y Júpiter habían tenido un hijo que era Cupido, y su madre, Venus, estaba muy envidiosa de una mujer que había nacido en el sector de Anatolia, que era parte de lo que Oriente Próximo, que era la hija menor de tres hermanas de un rey, y era tan bella que la diosa de la belleza, la diosa Venus, sentía mucha envidia, y le dice a su hijo, el dios del amor, Cupido, le dice: vas a ir a clavarle una flecha maldita, para que ella termine enamorándose del hombre más feo y ruin de la historia. Entonces va Cupido, su hijo, en búsqueda de Psique, y se da cuenta que Psique era tremendamente hermosa. Y dice: yo no puedo clavarle esta flecha. Y lanza la flecha al mar y decide llevarse a Psique y se la lleva a su palacio. Pero todo esto a escondidas de su madre. Entonces fue amando a Psique solo en las noches, con la condición de que Psique no pudiese ver realmente quién era Cupido. Entonces la amaba en las tinieblas, en la oscuridad. Hasta que Psique en algún momento le pide a su gran amado, le dice: yo estoy muy enamorada de ti, pero extraño mucho a mis hermanas. ¿Existe la posibilidad de que vaya a verlas? Entonces Cupido le dice: puedes ir, pero te refiero desde ya que ellas están muy envidiosas de nuestro amor y pueden ser que hagan algo al respecto. Va así que va donde sus hermanas, y sus hermanas le preguntan acerca de este gran amor, y ella no pudo sobrellevar la situación y les dijo francamente que no sabía quién era su gran amor porque no podía verlo, que estaba en la oscuridad. Y las hermanas le entregan una idea y le dicen: ¿qué tal si en medio de la noche, sin que se dé cuenta, con una lámpara de aceite la enciendes y alumbras y ves quién es realmente tu amor? Porque tenemos sospecha de que debe ser un monstruo, porque no hay nadie más que un monstruo que quisiese ocultar su identidad. Entonces sí que va la noche siguiente y en medio ya de esta jornada nocturna enciende la lámpara, y de esas circunstancias de la vida derramó sin querer una porción de aceite y le cae en la cara a Cupido, y Cupido despierta de manera desconcertada, y realmente era muy bello, por cierto, pero se le hace una herida en su rostro, y esto llevó a enfadar sobremanera a su madre, la diosa de la belleza Venus, ¿cierto? Y condena ya a Psique.
Y Psique, con su gran amor ya para con Cupido, le pide que si pudiese ella hacer algo al respecto, que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por intentar enmendar esta situación. Y Venus le dice, bueno, hay una opción, y le entrega 4 misiones, entre las cuales la cuarta era la más difícil, que era viajar a las profundidades del infierno, ir a la diosa de la belleza del infierno y pedirle un trozo de su poder y traerlo en una caja, con la condición de que no abriese la caja, y pudiese traer ese trozo de belleza para poder ponérselo en el rostro de Cupido y sanar. Sí que va a las profundidades, pero antes de esto ella intenta suicidarse. Ella dice, bueno, ¿cómo puedo llegar al infierno si no es a través de la muerte? Intenta suicidarse y ahí aparece el complejo dios Pan, dios de los instintos, pero también confundido a posteriori por Satanás, entre otras asociaciones. Y la convence de que no se suicide, pero que hay a la vez un pasadizo ya que le puede llevar a las profundidades. Y va a las profundidades y obtiene de la diosa del infierno esta porción de belleza, la mete en esta cajita y se va de regreso con el espíritu de poder ayudar y subsanar todo esto. Sin embargo, antes de llegar a la superficie, muy curiosa, así que abre la caja con el espíritu de tomar una porción de esa belleza y otorgársela a sí misma, y a la vez pensando que al ser más bella, Cupido iba a poder también perdonarla por su cometido, pero también volver a enamorarse de ella, que iba a estar más bella aún. Claro. Entonces, infortunadamente, ocurrió que esta belleza a la vez tenía un somnífero, un narcótico que estaba compuesto por una sustancia que adormece a las almas en una amnesia eterna cuando van a parar, quiero decir, al infierno. Entonces cayó en un estado somnoliento, prácticamente muerta, y Cupido la venía siguiendo en la oscuridad, sin querer interrumpirla, pero ahí se dio cuenta de esta situación y muy triste Cupido le pide a los dioses, a su madre, Venus y Júpiter, hacer algo al respecto para salvar a su gran amada, porque él estaba locamente enamorada de Psique. Entonces ceden los dioses y a través de la magia hacen inmortal a la que en algún momento fue mortal, que era Psique, y se vuelve en la diosa ya del alma. Entonces de aquí nace también la concepción del vocablo del antiguo griego que habla que Psique es hálito, Psique es alma, Psique es espíritu. Los antiguos griegos creían que cuando el cuerpo de la persona moría, salía a través de la boca una sustancia que era la Psique y que la asemejaban a una mariposa. Y es interesante porque el símbolo de la psicología es la anteúltima letra del abecedario griego, que es una especie de tridente, que simboliza a la diosa Psique y simboliza a la vez a la mariposa, considerando que la mariposa es un ser tan extraño, tan maravilloso, que va transmutando a través de una oruga, ¿cierto? Primero fue un huevo, una larva, una oruga, una crisálida, y después llega a convertirse en un ser que en un solo día maravillosamente puede llegar a viajar miles de kilómetros, cuando antes estaba estancada en una posición. Entonces, este proceso a través de este mito simboliza lo que la psicología también hace. La psicología es un proceso de mucha transformación. Sí. Gabriel, gracias por entrarnos porque uno dice, bueno, ¿qué significa psicología o qué significa psicólogo o psicóloga? Y cuando, ¿cómo elegir al psicólogo o a la psicóloga? Porque me imagino que también no todas las personas a lo mejor tienen la misma personalidad, no todos tienen la facilidad para poder contar ya sea algo que los angustia, algo que les genera a lo mejor algún tipo de preocupación. Me imagino que el primer paso al psicólogo y una psicoterapia no es una sesión. No, por supuesto. Uno puede llegar por un problema y darse cuenta hoy en día que a lo mejor la profundidad va en otra situación. Se habla mucho hoy en día de los vínculos. Desde que la primera infancia es muy importante para saber cómo tú te vas a relacionar el día de mañana como una persona adulta, no solamente para la persona que tengas como relación íntima, sino que incluso en tu entorno más amado. Entonces, uno dice, ¿cómo elijo a mi psicólogo? Llego por el dato del terapeuta mi amiga, llego por el dato del terapeuta a lo mejor de Instagram. ¿Cómo sé si a lo mejor es lo adecuado y es el camino que quiero seguir? Es una pregunta muy compleja de resolver, pero voy a intentar acercarme a una respuesta. ¿Sabías tú, Pau, que existen más de 400 modelos de hacer psicoterapia? Por lo tanto, sería el equivalente a 400 tipos de psicólogos o psicólogas. Y qué difícil debe ser para un ser humano que nunca ha tenido una experiencia en salud mental acercarse a lo que sería un psicoterapeuta idóneo. A grandes rasgos existen cuatro
fuerzas, 4 grandes campos de los que se ha desarrollado la psicología, que son muy diferenciados los unos a los otros. Y en cada fuerza existen muchos enfoques, y en cada enfoque existen muchos modelos teóricos y así. Estas 4 grandes fuerzas, en primer momento, tenemos lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un tipo de intervención de salud mental que se adentra en conceptos como el inconsciente, en aspectos mucho más profundos ya del ser humano. Antiguamente implicaba mucho gasto también de tiempo, energía y también dinero, porque el psicoanálisis en el pasado tomaba 3 o 4 sesiones por semana, claro. Ya era mucho tiempo, pero es lo más profundo. De ahí nace también la psicología analítica junguiana, que es una psicología muy profunda, que va al encuentro con los arquetipos, estas energías autónomas que existen en el interior y que tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas. La niñez, la infancia, la adolescencia van a ser experiencias que van a construir nuestra personalidad, que nos va a acompañar toda la vida. De hecho, desde estas psicologías se entiende que la adultez es una extensión de todo lo que ocurre en la prehistoria, me refiero a la infancia y la niñez, y que vamos sufriendo y vamos doliendo en la medida que nos vayamos resolviendo. Porque de pronto te conviertes en un ser humano adulto y queda todo eso pendiente y tienes que pagar impuestos, tienes que sobrellevar una familia y queda ese niño o esa niña un tanto aturdida de cómo de pronto abruptamente pasó a la adultez, y más considerando que el ser humano actual ni siquiera tiene ritos de pasos bien formados y definidos, como, no sé, por así decirlo, el Jain aquí en la cultura del fin del mundo, que tenían los Selknam, que se definía claramente cuando un niño pasaba a un adulto, claro. ¿Cierto? Es un tipo de psicología. También hay otra psicología que se llama cognitivo-conductual, que bueno, nace a partir del conductismo y que después se fue desarrollando a lo que es el cognitivismo, que intenta entender las conductas de los seres humanos a partir de los pensamientos y cómo los pensamientos afectan al mundo de las emociones y cómo las emociones afectan al mundo de las conductas. No es tan profunda como la primera psicología, es más concreta, de hecho es lo que más ha invertido la salud alópata y medicina alópata occidental moderna, lo que más evidencia tiene, pero es una paradoja porque tiene más evidencia porque más dinero se invierte en ese enfoque también. Claro. Pero también hay otros enfoques como la tercera fuerza, que es la psicología humanista, que nace en los 60, 70, que va al espíritu de ir un poco más allá. Dice el humanismo que no solamente el ser humano es cognitivo-conductual, en el fondo no es como un robot que responde frente a estímulos, hay un ser ahí que siente también. Entonces va en búsqueda de la autorrealización, de los aspectos más profundos. Y después nace la cuarta y última fuerza, que es la psicología transpersonal. Y dice, bueno, también más allá de la persona hay un espíritu, hay toda una realidad psicoespiritual, psicorreligiosa, que también es importante ya considerar. Entonces, eso a grandes rasgos son los 4 enfoques, que pudiésemos decir, los 4 grandes psicólogos, psicólogas que puedes encontrar, y ahí hay muchos subtipos. Ahora, ¿cómo poder escoger ya a tu psicoterapeuta? Yo sugiero, primeramente, sacar una hora con algún psicoterapeuta, independiente que no sepas muy bien su enfoque, pero puedes preguntar. No pierdes nada con preguntar qué es lo que haces tú, cuál es tu enfoque, si te especializas en algún tipo de patología. Por ejemplo, puede haber un psicoanalista, pero que un psicoanalista se diferencia de otro psicoanalista porque este psicoanalista es especialista en trabajar con crisis de pánico, por ejemplo, y otro que es especialista en trabajar en los duelos patológicos, tras muerte o tras separación, incluso siendo los dos de la misma fuerza. Claro. Así como también pueden haber 2 o 3 psicólogas del corte humanista que se especialicen en distintos tópicos. O sea, lo importante es, y lamentablemente por tiempo haré, porque de la psicología y de la salud mental podríamos estar hablando incluso todo el programa, lo importante es pedir hora, consultar y tener ese primer acercamiento, que creo que es el difícil, el consultar y preguntar y ver si es que también esto va fluyendo en el paciente médico. Yo creo que es muy importante esto, o paciente psicólogo. Entonces, Clínica IMED, ¿forma online se pueden sacar tus horas y de forma presencial? Sí, yo trabajo en Clínica IMED de manera presencial solamente, y de manera online atiendo particular a través de mi consulta, que por cierto las personas pueden llegar a mi persona a través de el sitio www.efectoalma.cl.
Ya, efectoalma.cl. Efectoalma.cl. Y en efectoalma.cl, de hecho, tengo un montón de material a través de entrevistas televisivas que he tenido a lo largo de mi experiencia. Está mi currículum también, están mis enfoques, preguntas, respuestas para aquellas personas que se estén preguntando, bueno, ¿y será él o no mi psicoterapeuta? Y con esto también terminar la importancia de permitirnos acompañarnos en nuestros sufrimientos. Yo creo que hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es que no tenemos por qué sufrir solos. Entonces a veces somos muy duros con nosotros mismos y creemos que debemos ir por la vida ya enfrentando las cosas de manera autodidacta, de manera personal, pero ¿por qué no permitirse con un especialista? Recordemos que la psicología es una ciencia que va a la ayuda, al rescate del dolor, del sufrimiento humano. ¿Por qué no permitírtelo? ¿Por qué no permitirte transitar el dolor en vez de evitarlo con un especialista? Muchas gracias, Gabriel, por la entrevista y bueno, seguramente estaremos conversando más adelante y también de este tema, entre otros. Gabriel Bañado, psicólogo de Clínica IMED, usted lo puede encontrar en Clínica IMED en Avenida Bulnes o también en Efecto Alma, que es su página ahí de internet.cl. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos a su matinal.